Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Buenas noches para todos. Gracias por compartir una vez más aquí en nuestro programa y también a los seguidores que tenemos en nuestras redes sociales por sus comentarios, los valiosos aportes que nos hacen a nuestro programa, también la temática que tenemos aquí y en YouTube nos hace ver de que hay bastante por conversar, que la gente quiere estar también, diríamos, más empapada de lo que ocurre, no solamente en un tema en específico y en particular, que ya noticias hay de eso para tirar para arriba, de todo, y usted puede leer en otros medios o revisar otros medios. Aquí nos enfocamos en otros temas, pero que también son muy importantes y relevantes. Hemos invitado esta noche para compartir en nuestro programa al licenciado Miguel Elizondo de el grupo Surcher Odio y Raven. Mucho gusto, gracias por compartir con nosotros, licenciado. Hola Nilsen, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros ayudarte y estar con ustedes y la audiencia, aclarando varios temas interesantes. En estos temas, en estas épocas tan convulsas, hay muchos temas que aparecen, cuesta digerirlos todos de una vez, generan más riesgo para las empresas. Es difícil a veces tomar decisiones y ciertamente iniciativas como la tuya ayudan a aclarar bastante, digamos, esos temas. Se ha hablado en la Asamblea Legislativa, las discusiones han ido y venido, y también en la calle creo que hay alguna neblina relacionado con la ley de usura. ¿Verdad? ¿Esto qué son? Que se establecen aquellas bases para fijar una tasa máxima de intereses en el cobro de operaciones de préstamo, principalmente en nuestro país. Eso, en resumidas cuentas, es lo que está pues publicado desde el 20 de junio por el Diario Oficial La Gaceta. Y la ley de usura para muchos era, tal vez, licenciado, la gran noticia de poder empezar a suministrar un mejor manejo de las finanzas, un mejor manejo inclusive de la economía de la persona, pero saltan otros que dicen, no, todo lo contrario, eso jamás, no podemos tener esas políticas. Correcto. Para irlo desgranando y que lo vayamos entendiendo todos. Mira, básicamente lo que vos dices también, hay zonas grises que todavía faltan aclararse, pero realmente a veces yo creo que también se deriva de las grandes expectativas que se crean alrededor de ese tipo, digamos, de iniciativas legales. Entonces, ciertamente desde el punto de vista político, los propulsores, digamos, impulsaban una idea y al final esa idea entra a la Asamblea Legislativa, se procesa, se empiezan a darle forma. Siempre nunca sabemos cómo va a salir el producto final y realmente al final tenemos una ley que tiende a lograr lo que se buscaba en su inicio, que era definir qué era la tasa de usura, porque estaba previsto en el Código Penal un delito que buscaba reprimir a aquellos acreedores que sacaban una ventaja patrimonial de aquellos deudores y que le cobraban altas tasas de interés, pero no existía esa posibilidad de medir cuándo realmente era excesivo la tasa de interés que se cobraba. En consecuencia, buscan ya darle una definición y la ley, digamos, trata de definirlo. Fue un proceso un poco difícil porque había muchos sectores involucrados y realmente poner una tasa máxima a la tasa de interés es algo difícil. Puede ser algo que sea subjetivo a veces. ¿Cuál es el parámetro que se va a utilizar para calcularlo? Hubo muchas posiciones. Al final, como ocurre muchas veces, el legislador toma una de ellas y decide, esta es, digamos, la propuesta final. Y adicionalmente en la ley se introducen otros elementos que vienen a modificar la misma ley del consumidor, que también agregan ciertos aspectos interesantes que deben de poner atención los empresarios en su negocio como tal, porque como vamos a ver tal vez ahora, se sale un poquito de la ley de usura, pero nos hicieron unos cambios de reglas en algunas figuras y por lo tanto también hay que ponerle, digamos, atención. Pero realmente, como vos lo dices, al final lo que busca es, en términos generales, toda operación de crédito hecha en Costa Rica, el acreedor tiene un límite máximo para cobrar un interés. Más allá de ese monto que se cobre, se sanciona con un delito que se llama usura
que está penado con cárcel y en consecuencia, digamos, el deudor que se sienta afectado puede poner una denuncia al respecto, y hay instituciones públicas como el Ministerio de Economía o la SUGEF que están obligadas a trasladar esa denuncia si se dan cuenta de que existe un crédito usurario al Ministerio Público. Por eso también anticipamos que de alguna forma va a existir muchas denuncias o muchas personas interesadas en presionar a los acreedores o a bancos, poniendo denuncias alegando, digamos, que hay un crédito usurario, pero hay que entender realmente cómo es que se define, cómo se calcula y realmente si estoy en ese caso o no, para evitar, digamos, presentar una denuncia que tal vez no va a tener ese resultado. Licenciado, quería detenerme ahí en este punto, porque sí hemos compartido información, la hemos repasado, de que iban y venían para la definición de cuánto era esa tasa, ¿verdad? Ese porcentaje. Para muchos era muy alto, para otros no era tan bajo, pero no iba de acuerdo probablemente al sector empresarial o podría dañarle al negocio, al empresario. En fin, hay todas las aristas que usted ampliamente conoce. Esta tasa, ¿cómo está definida? ¿Cómo es que al final se dejó? Mira, la definición al final no es una definición fácil para el consumidor promedio. La persona sí requiere, digamos, tener algunos conocimientos de contables y entrar a hacer la búsqueda de los elementos. Si yo la quiero determinar, la quiero fijar. Al final, lo que hizo, digamos, la ley fue establecer cómo se calcula y decir al Banco Central, ustedes son los que van a calcular esa tasa cada 6 meses y la van a hacer pública. De forma tal que entonces yo ya tengo un marco de referencia, ya sé, digamos, yo que consumidor, como consumidor y como acreedor, yo sé que el Banco Central ya la fijó y es esa. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora sí es, en mi operación de préstamo específica, hacer los cálculos y las sumas para asegurarme de que no excede ese monto. La tomo y hago mi ecuación matemática y publico lo que el cliente Exactamente. debe tener. O sea, ahí vamos a confiar en lo que el Banco Central hace. El Banco Central le delegaron la función de hacer el cálculo cada 6 meses de esa tasa y hacerla pública. Por lo tanto, voy a revisar en mi contrato particular si la tasa máxima que me están cobrando excede ese monto o no. Ahora, hay una pregunta que todos también nos hacemos y es la parte de los préstamos, por ejemplo. ¿Cuáles se verán afectados? ¿Qué tipo de préstamos? ¿En calidad de qué, por ejemplo? Mira, ahí empezamos, digamos, cuando vamos a la letra menuda de la ley, empezamos a encontrar ciertas zonas grises. Inicialmente uno puede considerar que a partir de una lectura rápida de la ley, que es muy fácil identificarlo, pero realmente ya en la letra pequeña encontramos algunos inconvenientes. La primera regla en este caso va a ser que las leyes siempre tienen efectos a futuro. Entonces, no vamos a cambiar las reglas de lo que ya se firmó o las deudas que ya fueron, digamos, de alguna forma suscritas, sino que en ese caso, los contratos, las operaciones de crédito existentes ya tienen unas reglas definidas donde no había un tope máximo, por lo tanto, no le puedo, digamos, aplicar esta normativa. Eso aplica para las nuevas operaciones de crédito. Y la ley específicamente establece, ahí encontramos los primeros aspectos grises que ocupamos una definición por parte del Ministerio de Economía cuando se emite el reglamento de la ley, es que establece que las nuevas operaciones de crédito, después, en el semestre siguiente a la fecha en que se publica la primera fijación, que va a ser el Banco Central, esas son las operaciones que van a estar afectadas. Entonces, la ley utiliza algunos términos un poco confusos que establece, básicamente, habla de 3 conceptos. Un contrato, puede ser que estemos hablando de un contrato, de una transacción, por ejemplo, o de una operación en general, y que ocurra en el semestre siguiente a la publicación. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de semestre, la ley no define qué significa semestre. Sabemos por definición que son 6 meses, pero no nos dice a partir de cuándo inicia el cómputo de los 6 meses. Si son inmediatamente a partir de la publicación que va a hacer el Banco Central, o va a ser en el mes siguiente, que va a ser en agosto en este caso, el mes de agosto, y va a tener vigencia por 6 meses, o es que se refiere al semestre siguiente que empieza en enero del 2021. Hay diferentes posiciones al respecto y lo que se espera es que de alguna forma se aclare con el reglamento.
por la presión y el tema político que rodeaba la ley en su momento de su aprobación y la carrera que hubo para aprobarla y publicarla lo más rápido posible, la intención pareciera que es que publicada esta primera semana de julio, esa tasa de interés se aplique para los siguientes 6 meses. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Pero todavía estamos esperando, digamos, el reglamento. Que en alguna información que vimos ahí publicado en los medios se establecía que iban a tardar tal vez unos 90 días para publicarlo, pero sí sabemos que hay una presión en el Banco Central para publicarlo en la semana que se requiere, porque lo contrario no tendría efectos hasta el año siguiente, que se vuelva a abrir la ventana para hacer la publicación. Entonces van a hacer la publicación y esperamos que haya un criterio claro de que se va a aplicar a partir de agosto o a partir de la segunda semana de julio, digamos, que como está en la ley. Nos vamos a encontrar de todo, desde canasta básica, nos vamos a encontrar del impuesto a la construcción, nos vamos a encontrar con esto de la ley de usura. Muchos cambios. Creo que no solamente nos vamos a encontrar con las cifras del COVID, sino que a nivel económico, el país va a caminar por una serie de cambios en 2 meses, julio, agosto. Correcto, lo que dicen todos siempre es que conforme pasa el tiempo uno piensa que no se va a poner peor, pero la verdad es que hay muchos retos para el sector privado, para los empresarios, el tema de los impuestos por un lado, el tema regulatorios, cumplimientos, requisitos, la exposición al riesgo cada vez es más alta, no es como hace muchos años donde tal vez las condiciones de operar un negocio eran más sencillas, sino que estoy expuesto a muchas situaciones de riesgo. Y esas situaciones de riesgo implican que si yo incumplo alguna normativa, existen multas altas. Ya no son multas pequeñas que yo puedo asumir de mi bolsillo, sino que son cuantiosas y pueden llevar a la quiebra a una empresa. Y también existen sanciones penales, en este caso de la ley de usura, que también ponen en riesgo la libertad de tránsito de la persona y todo el patrimonio que tiene. Entonces, realmente los tiempos son difíciles y hay que tomar conciencia de toda esta complejidad normativa que existe para tomar decisiones en cuanto al por dónde debe discurrir la empresa. Licenciado, nada más tal vez recalcar o puntualizar que las personas dicen, esta ley de usura aplica para mí, el usuario de a pie, diría un exministro, o sea, aplica para el ciudadano, o hay algo en específico o un sector en específico que sí. Mira, en principio, como toda ley, hay que revisar, digamos, en qué me afecta. En principio, me puede afectar. Primero, la ley está enfocada en préstamos. Entonces, en una relación de préstamo tenemos 2 personas. El acreedor que presta el dinero y el deudor que recibe el dinero y se obliga a devolverlo pagando un interés por el uso de ese dinero ajeno. Entonces, yo tengo que ver si yo en mis relaciones que tengo día a día, estoy del lado del acreedor, estoy del lado del deudor. Casi todos tenemos una operación de crédito, debemos dinero por alguna razón. Puede ser los prestamistas o el sistema bancario. Entonces, me interesa mucho como deudor entender en qué me afecta la ley, qué derechos me da para yo poder, digamos, defenderlo. Como acreedor, por otro lado, me interesa también saber hasta dónde puedo llevar mi negocio, cobro interés o si le otorgo financiamiento a mis clientes y le cobro un interés por eso, bueno, entonces me interesa saber cuáles son los límites máximos. No hay que enfocar esta ley solamente a nivel de personas físicas como vos o yo, sino que también a nivel de empresas. Las empresas también obtienen préstamos, líneas de crédito revolutivas. Por esas operaciones de crédito pagan un interés y por lo tanto también hay derechos que se le otorgan en esta ley que pueden ellos obtener y recibir, y hay que entenderlos para no caer en una situación de incumplimiento. Y por otro lado, si la empresa presta dinero, porque ese es su giro normal, o otorga crédito a sus clientes y le cobra un interés por eso, entonces, imaginemos, usualmente se otorgan, se hacen ventas, por ejemplo, con un plazo de 30, 60, 90 días para pagar, pero no se cobra un interés. Pero si yo estuviera, digamos, cobrando un interés, entonces ahí me va a afectar. Y por lo tanto, entonces, asumo una posición más activa para ver en qué me afecta, digamos, la ley. Pero definitivamente, sí, digamos, afecta, digamos, a todos, ya sea porque tenemos un préstamo pequeño o grande y debemos tener conciencia de lo que podemos hacer y cómo nos podemos defender frente a una situación de abuso de esas tasas. Creo que la matemática no, bueno, siempre exacta, pero además de ser exacta,
Creo que hoy los que probablemente no tenían esa matemática tan pulida empresarialmente, o la afinan, o sus negocios se van a ver drásticamente afectados. No solamente por lo que decíamos anterior del IVA, también de algunos otros impuestos que ya veníamos sintiendo, sino de esta ley, por el entendimiento también interno, licenciado, porque me parece que en una empresa, al no tener la claridad de cómo la ley de usura me va a afectar en la venta, en un nuevo proveedor, en una negociación, inclusive, tal vez, licenciado, sería interesante de hablar de los contratos. Yo hoy tengo un cliente al cual le compro piedra y arena, eh, debo de afinar algún contrato, tengo que involucrar algo nuevo, una cláusula, o ya lo tiene. Esas cosas creo que a flote en un corto tiempo, porque aquí vamos como un sprint. Ya hoy el gobierno nos dijo que mañana anunciábamos medidas, todo es mañana, pero en ese sprint yo creo que ya el empresario se nos puede ir desgastando muy rápido. Correcto. Al final todo eso, usualmente todos esos cambios normativos generan una carga administrativa al interno de la empresa. Antes lo veíamos más con empresas grandes que asesoramos y cuál es ese tema de cumplimiento y cómo yo mantener la operación de la empresa dentro de los márgenes de legalidad y no en algún momento salirme, que lo cual me puede exponer o a una revocatoria de los permisos de funcionamiento, por ejemplo, o establecimiento de multas altas que son difíciles de pagar o que de alguna forma afectan la reputación del negocio y de la empresa como tal. Entonces, en ese sentido, las empresas grandes siempre han tenido una gran, digamos, atención a estos temas de cumplimiento, pero poco a poco hemos visto cómo los cambios normativos hacen que ya las pequeñas, medianas empresas también estén sometidas a esa necesidad de revisar constantemente cuál es su entorno de negocio, no solamente desde el punto de vista comercial, sino el regulatorio, para estar seguro de que actúan bien, y eso implica un costo de tiempo, de dinero, de asesoramiento, de ajuste de procesos internos, y lo hacen complicado, pero realmente implica, como vos decís también, pasar por los contratos que yo tengo, revisar que no haya una exposición, porque al final a veces los contratos prueban en mi contra. Si yo puse una cláusula que era abusiva o va en contra de la ley, al final la contraparte tiene ahí la prueba y la evidencia y fácilmente lo podría, digamos, hacer un reclamo al respecto. Por lo tanto, es importante revisar que mi actividad no está de alguna forma incurriendo en alguna ilegalidad para evitar una exposición. Licenciado, quiero terminar con un poco el ABC de lo que ustedes también recomiendan al sector empresarial y bueno, a todos los que estamos al frente de una organización y que tenemos hoy el manejo administrativo, pero también a otros. Un ABC sencillo de algunos pasos relacionados con la ley de usura. Primer paso, en este caso, es revisar como deudor en las empresas cuáles son las operaciones que yo tengo de crédito, verificar cuáles son las tasas de interés y verificar cuáles son sus costos adicionales en los que yo incurro con ocasión del préstamo, porque para efectos de la ley de usura no solamente la tasa nominal que se paga, sino que adicionalmente otros costos o comisiones eventualmente también se suman para calcular la tasa máxima, digamos, que se paga por ese préstamo. Entonces, a partir de esa revisión y ese inventario que yo hago en las operaciones de préstamo, veo cuáles podría ser que exista un exceso, se esté pagando más de lo que debería ocurrir. Ciertamente la ley no es retroactiva, pero podría en esos casos tratar de negociar con mi acreedor y buscar de alguna forma modificar los términos del contrato para entren dentro del margen de tasa de interés razonable y que no sea usurario, para efectos de lograr, digamos, una disminución en la carga financiera que tiene una empresa. Como dijimos antes, no es retroactiva la ley, el acreedor no está obligado, pero pensamos que por el entorno económico como se está dando, es posible, digamos, que exista un buen ambiente para negociar y evitarse, digamos, riesgos futuros. Mientras también sale el reglamento y da mayor seguridad. Adicionalmente, en este caso, digamos, la ley, como te mencionaba antes, introduce algunos otros cambios que no estaban relacionados específicamente tal vez con la ley, con la tasa de interés. Por ejemplo, te cuento que la ley eleva a nivel de estafa
aquel incumplimiento, aquel comportamiento del empresario que busca no cumplir con lo que ofreció de forma pública, evidente, y entonces yo por un lado prometí algo y después hago lo posible para no cumplirlo. Antes era un simple incumplimiento de contrato, ahora con la modificación de la ley lo elevaron también a delito de estafa. Entonces, también, digamos, da unas herramientas adicionales a las contrapartes, a los consumidores que se pueden ver afectados y por lo tanto, ahí yo tengo que tomar, digamos, también unas precauciones necesarias como empresario cuando yo emito ofertas por internet, por ejemplo, en redes sociales, que después no puedo cumplir o simplemente eran como para captar información o clientes y al final yo no cumplo. Entonces, también tengo que hacer un inventario realmente cuáles son mis exposiciones de riesgo que tengo en la empresa y a partir de los contratos o los comportamientos, digamos, que tengo. Y adicionalmente, es simplemente estar atentos semestre a semestre cuáles son las tasas que van a estarse publicando por parte del Banco Central, porque adicionalmente se va a generar un instrumento interesante que es el índice de competitividad financiera, en el cual el Banco Central, en conjunto con el Ministerio de Economía, van a hacer un sondeo de todos los préstamos y operaciones de crédito que se ofrecen en el mercado, va a crear un único documento que va a estar disponible en Internet, toda la información de forma tal que yo puedo comparar fácilmente entre todos los que ofrecen créditos, cuáles son las mejores condiciones, las mejores tasas y por lo tanto va a ser más fácil de alguna forma la selección de la mejor opción como tal y puedo ser que me esté cambiando en uno u en otro. Y esa información tiene que estar actualizada en principio, se actualiza semanalmente, por lo tanto va a ser un buen referente para el momento de buscar crédito en el mercado en estos tiempos que puede ser un poco más difícil y complicado por el tema, digamos, económico y de pandemia que estamos viendo. Licenciado Miguel Elizondo del grupo Surcher, Odio y Rabin, gracias por acompañarnos esta noche a hablar en detalle y también algunas generalidades importantes de la ley de usura, porque todos debemos de ser más que responsables a la hora de actuar y conocer estas informaciones que se desprenden en un sprint julio-agosto. Va a ser muy movido, ya también pensando en un septiembre-octubre, donde vamos a tener los resultados de lo que se ha ampliado y en un noviembre-diciembre donde Dios nos agarre confesados. Licenciado, gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a vos. Gracias también a cada uno de ustedes. Feliz noche, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima. Síganos por medio de las redes sociales. Bienvenidos a todos. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.